En el corazón del desierto de Arabia, bajo una luna pálida y distante, se alza una ciudad olvidada por el tiempo y la memoria. La ciudad sin nombre, un lugar que emerge de las arenas como un cadáver desenterrado, sus ruinas erosionadas susurran secretos antiguos que ningún hombre debería conocer. Al acercarme, sentí una repulsión inexplicable, una advertencia silenciosa que me instaba a dar la vuelta. Pero la curiosidad, esa fuerza insidiosa, me empujó a seguir adelante. Las leyendas hablaban de esta ciudad con temor reverencial, susurradas alrededor de fogatas y en las tiendas de los jeques. Decían que era más antigua que Memphis, que sus muros ya estaban en ruinas cuando Babilonia aún no había sido concebida. Sin embargo, ningún nombre la acompañaba, solo un vacío ominoso que llenaba de terror a quienes se atrevían a mencionarla. Abdul al-Azred, el poeta loco, había soñado con ella antes de escribir su dístico inexplicable, que no está muerto lo que yace eternamente y con el paso de los evos, aún la muerte puede morir. Desafiando las advertencias, me adentré en el desierto con mi camello, decidido a descubrir los secretos que yacían bajo las arenas. La ciudad se alzaba ante mí, sus muros bajos y semienterrados, como si la tierra misma intentara ocultar su existencia. La luna iluminaba las piedras erosionadas y una sensación de antigüedad y decadencia impregnaba el aire. Me detuve a esperar el amanecer, observando cómo las estrellas se desvanecían y el cielo se teñía de un gris mortecino. Cuando el sol finalmente se alzó, una tormenta de arena se levantó entre las ruinas, aunque el cielo permanecía despejado. El viento aullaba a través de las piedras, y en mi estado febril, imaginé que una música metálica resonaba desde las profundidades de la tierra, saludando al sol naciente. Conduje mi camello hacia la ciudad, sintiendo como el miedo se apoderaba de mí con cada paso. Las ruinas eran un laberinto de pasadizos y cámaras, cada una más oscura y opresiva que la anterior. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones en una lengua desconocida, y figuras grotescas se alzaban en los relieves, sus ojos vacíos observándome con una malevolencia palpable. A medida que avanzaba, el aire se volvía más pesado, cargado de una presencia invisible que parecía observar cada uno de mis movimientos. En el centro de la ciudad, encontré una entrada a las profundidades, un túnel oscuro que descendía hacia lo desconocido. La oscuridad era total y el silencio, absoluto. Encendí una antorcha y comencé a descender, cada paso resonando en el vacío. Las paredes del túnel estaban cubiertas de inscripciones y relieves aún más antiguos y perturbadores que los de la superficie. Sentí que algo me observaba desde las sombras, algo antiguo y maligno que había esperado siglos para ser descubierto. El túnel se abría en una vasta cámara subterránea, sus dimensiones perdidas en la oscuridad. En el centro, un altar de piedra se alzaba, cubierto de símbolos que parecían retorcerse bajo la luz de mi antorcha. Al acercarme, sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se movía en el borde de mi visión. Giré rápidamente, pero no había nada. El miedo se apoderó de mí, y supe que había despertado algo que debía haber permanecido dormido. El aire en la cámara subterránea era denso y opresivo, cargado de una sensación de antigüedad y maldad. La luz de mi antorcha apenas lograba penetrar la oscuridad, revelando solo fragmentos de los símbolos y relieves que cubrían las paredes. Cada paso que daba resonaba en el vacío, como si la misma tierra estuviera susurrando secretos olvidados. Me acerqué al altar, sintiendo una mezcla de fascinación y terror. Los símbolos parecían moverse bajo la luz, retorciéndose y cambiando de forma, como si estuvieran vivos. De repente, un sonido rompió el silencio, un susurro apenas audible que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me detuve, conteniendo la respiración, tratando de identificar su origen. El susurro se hizo más fuerte, transformándose en un murmullo constante, una cacofonía de voces que hablaban en una lengua desconocida. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y supe que no estaba solo en esa cámara. La antorcha parpadeó, y por un instante, la oscuridad fue total. Cuando la luz volvió, vi una figura al borde de mi visión, una sombra que se movía con una rapidez inhumana.
Giré rápidamente, pero no había nada. El murmullo se intensificó y las voces parecían burlarse de mí, susurrando secretos que no podía comprender. Sentí que la locura se apoderaba de mí y supe que debía salir de allí antes de perder la cordura. Comencé a retroceder, manteniendo la antorcha en alto, tratando de iluminar cada rincón de la cámara. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, danzando en el borde de la luz, siempre fuera de mi alcance. El murmullo se convirtió en un grito, una cacofonía de voces que resonaban en mi mente, llenándola de imágenes y pensamientos que no eran míos. Sentí que algo me seguía, una presencia invisible que se acercaba cada vez más. Llegué al túnel y comencé a ascender, cada paso una lucha contra el miedo que me paralizaba. Las voces no cesaban, y sentí que la oscuridad misma intentaba arrastrarme de vuelta a la cámara. La antorcha parpadeó de nuevo, y por un instante, vi una figura al final del túnel, una sombra alta y delgada que me observaba con ojos vacíos. El grito en mi mente se intensificó, y supe que debía correr. Salí del túnel y me encontré de nuevo en las ruinas de la ciudad. El sol estaba alto en el cielo, pero su luz no lograba disipar la sensación de oscuridad que me rodeaba. Las voces se desvanecieron, pero el miedo permanecía, una presencia constante que me recordaba lo que había visto. Sabía que no podía quedarme allí, que debía abandonar la ciudad antes de que la locura se apoderara de mí por completo. Monté en mi camello y comencé a alejarme de las ruinas, sintiendo como el peso de la antigüedad y el mal se desvanecía con cada paso. Pero incluso mientras me alejaba, supe que nunca podría olvidar lo que había visto, que las sombras y las voces me seguirían siempre, recordándome los horrores que yacían bajo las arenas del desierto. La ciudad sin nombre había dejado su marca en mí, una cicatriz que nunca sanaría. Mientras me alejaba de la ciudad sin nombre, el desierto parecía cobrar vida a mi alrededor. Las dunas se alzaban y caían como olas en un mar de arena, y el viento susurraba con una voz que parecía imitar las voces que había escuchado en la cámara subterránea. Sentí que algo me observaba desde las sombras, una presencia que no podía ver pero que sabía que estaba allí. El miedo se apoderó de mí, y supe que debía seguir adelante, sin mirar atrás. El sol comenzó a descender en el horizonte, y las sombras se alargaron, cubriendo el desierto con un manto de oscuridad. La temperatura bajó rápidamente, y el frío se coló en mis huesos. A lo lejos, vi una figura solitaria, una sombra que se movía con una gracia antinatural. Aceleré el paso, tratando de dejarla atrás, pero la figura parecía seguirme, siempre a la misma distancia, siempre en el borde de mi visión. La noche cayó, y el desierto se sumió en una oscuridad total. Encendí una antorcha, pero su luz apenas lograba penetrar la negrura. El viento aullaba a mi alrededor, y las voces regresaron, susurrando secretos y promesas de locura. Sentí que la realidad misma se desmoronaba, que el desierto se transformaba en un laberinto de sombras y ecos. La figura seguía allí, siempre presente, siempre observándome. Finalmente, llegué a un oasis, un pequeño refugio en medio del desierto. El agua reflejaba la luz de la luna, y las palmeras se mecían suavemente con el viento. Me detuve a descansar, pero el miedo no me abandonaba. Sabía que la ciudad sin nombre había dejado su marca en mí, que las sombras y las voces me seguirían siempre. Cerré los ojos, tratando de encontrar un momento de paz, pero las imágenes de la cámara subterránea y el altar de piedra llenaban mi mente. El oasis se convirtió en un lugar de pesadilla, las palmeras se transformaron en figuras retorcidas y el agua se volvió negra como la tinta. Las voces se hicieron más fuertes y sentí que algo se acercaba, una presencia que había esperado siglos para ser liberada. Abrí los ojos y vi la figura, más cerca que nunca, sus ojos vacíos brillando con una luz antinatural. El miedo me paralizó, y supe que no había escapatoria. La figura se detuvo frente a mí, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Las voces cesaron, y el silencio fue absoluto. Sentí una mano fría en mi hombro, y supe que mi destino estaba sellado. La ciudad sin nombre había reclamado otra víctima,
y su maldición se extendería más allá del desierto, más allá del tiempo y el espacio. La oscuridad me envolvió, y las sombras se cerraron a mi alrededor, llevándome a un lugar del que nunca podría regresar. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.